Bueno, pues aquí, como hoy es un tema ambiental, hoy nos acompaña Tlali y pues Tlali me presenta, ¿verdad? Yo soy Georgina Figueroa García. ¿Cuáles son estos temas que vamos a ver el día de hoy? Basura, residuos, valorización y la economía circular. Porque, bueno, pues no podemos entender el concepto de economía circular si no vemos estos otros conceptos antes de entrar en materia. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas acerca de lo que es la basura. Para ustedes, ¿qué es la basura? ¿Quién genera la basura? ¿Y es posible no generar basura? Hay muchas respuestas en torno a estas tres preguntas que son claves y que todos, de manera directa, tenemos una relación demasiado estrecha con la basura. La basura es parte ya de nuestro día a día. Y a todo esto, bueno, ¿qué es la basura? Es una mezcla de diversos residuos en un mismo espacio o contenedor. Ahí estamos poniendo residuos orgánicos, inorgánicos, y todo lo que queremos desechar se va a un mismo espacio, a un contenedor, ya sea una bolsa, ya sea una caja, ya sea un agujero, ya sea un barranco, ya sea un bote, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mezclamos absolutamente todo, ¿sí? Eso es la basura. Y la basura, cuando se mezclan todos esos residuos, genera mal olor, genera lixiviados, genera fauna nociva, genera una imagen muy fea, muy desagradable, que yo creo que a nadie le gusta estar junto a un contenedor con estas características, ¿verdad? Pero, bueno, al final del día, ¿quién genera toda esa basura? Todos. Todos nosotros. No es el vecino, no es el negocio de enfrente, no es el ayuntamiento porque no pone botes de basura, no es el camión que va recogiendo y medio recogiendo y va tirando, no es nada de eso, ¿sí? Todos nosotros generamos basura. Se hace una mezcla de muchas cosas y se producen también otros materiales que van arrastrados a través del lixiviado. Entonces, todos nosotros, todos absolutamente, generamos esa basura. Y cuando se plantean soluciones como que si es posible no generar basura, sí es posible. Es posible cuando todos tomamos conciencia, todas las partes que integran una sociedad, que son ciudadanos, autoridades, empresas, instituciones educativas, etcétera. Cada uno tomando la responsabilidad que le corresponde e implementando estrategias muy sencillas para no generar basura. Entonces ya vimos que la basura es una mezcla de diversos residuos, ¿sí? Pero ¿qué es a todo esto un residuo? ¿Sí? Un residuo es un material que para mí ya no tiene un uso, pero que para alguien le puede ser de utilidad. Por ejemplo, aquí en esta imagen que estamos viendo las botellas de vidrio. El vidrio, yo voy a desechar un frasco de mermelada, para mí ya no tiene un uso, pero aquí en México para Vitromex, esa botella de vidrio tiene un valor muy importante porque lo pueden incorporar nuevamente a un proceso productivo y volver a sacar botellas de vidrio. Y podemos hacer un análisis de todos los materiales que utilizamos en el día a día y si los consideramos como un residuo que tiene un valor después de que para mí ya no es útil, entonces
cambia nuestra mentalidad, cambia ese paradigma y ya dejamos de generar basura, ¿sí? Es algo bien importante que todo lo que utilicemos le veamos el valor que puede tener cuando yo ya no lo utilizo. Y establecer también ciertas estrategias, porque pues no vamos a estar guardando ahí 500 frascos de vidrio, 300 botellas de plástico, etcétera, etcétera, sino empezar a desarrollar estrategias que van desde una colonia hasta un municipio o estrategias intermunicipales o interestatales. Sí, pero aquí la participación de todas las partes, insisto, es fundamental. Del total de todos los residuos que se desechan, el 90% se puede valorizar. Valorizar es un concepto muy amplio en donde con pequeñas acciones que le hagamos a los residuos, le estamos incorporando valor. Por ejemplo, una botellita de agua. La botellita de agua está compuesta de 3 plásticos. Uno es el PET, que es en sí la botella, y luego tiene la etiqueta, que es de polietileno de baja densidad, y la tapita, que es polipropileno. Si nosotros simplemente separamos la tapita, separamos la etiqueta y separamos la botella, le estamos aportando un valor. Si además yo hago una separación por color y separo todas las transparentes, todas las verdes y todas las demás de otros colores, le estoy incorporando más valor. El hecho, así, la acción más simple de todas, que los separemos en nuestra casa, ya no sin separar la etiqueta ni la tapita, sino que tengamos un contenedor para plásticos, un contenedor para metales, un contenedor para papel y cartón, etcétera, etcétera. Con esas simples acciones ya le estamos aportando un valor. Ese valor es para la siguiente etapa de ese residuo, para no convertirlo en basura, para incorporarlo nuevamente a un proceso productivo. ¿Sí? Entonces, son cambios de paradigma. Cuando nosotros decimos hay que separar en un contenedor, nos dicen, es que imagínate, yo saco un bote de basura así de 50 litros más o menos lleno todos los días y creen que el hecho de empezar a separar, vas a sacar, sí, ahora sí, 4 contenedores diferentes de residuos, ¿no? O sea, uno para plásticos, uno para metales, otro para papel y cartón, etcétera, etcétera. Las separaciones que tú hayas decidido hacer de acuerdo a tus hábitos de consumo. Pero es increíble ver cómo separando la cantidad empieza a disminuir, porque empezamos a tomar conciencia. Luego me dicen, ¿y para qué separo si al final del día va a pasar el bote de la basura y todo se va a ir junto? Tiene una acción, tanto ahora sí mental, física, económica y todo, el que tú hagas la separación en tu casa independientemente de que en el camión del que recoge la basura lo junten. Porque cuando llega al sitio de disposición final, llámese un tiradero a cielo abierto, llámese un basurero, llámese un relleno sanitario, etcétera, siempre hay personas ahí que están trabajando y tratando de rescatar ciertos residuos. Entonces, es más fácil que si tú ya mandaste una bolsa con botellas de PET o botellas de plástico en general al basurero, las personas que están ahí tienen más o menos un promedio de 5 minutos para hacer una separación rapidísima, porque llega el camión, tira todo la mezcla de todos esos residuos
y después viene un trascabo para empujar o empezar a ordenar los residuos. Entonces, en ese lapso entre que uno descarga y llega el trascabo es un promedio de 5 minutos. Es más fácil que una persona que está ahí detecte una bolsa con residuos, así nada más con tocarla y la separe, a que se ponga a separar entre toda la mezcolanza horrible que es la basura, botella por botella, y además ya están sucias, ya empiezan a perder valor. Entonces, sí tiene muchos efectos el que tú lo separes, independientemente de que en el camión de la basura se haga esa mezcla, ¿no? Ahora, también para cuando en un municipio se quiere meter orden en cuanto a la gestión de los residuos y te dicen, vamos a separar, ustedes saben que hay resistencia y hay gente a favor. Si tú eres de la gente a favor, tú eres el ejemplo de tu comunidad para lograr ese propósito que al final del día nos va a beneficiar a todos, a los que están a favor y a los que tienen resistencia. Entonces, sí tiene muchos efectos benéficos que tú, desde tu casa, empieces a valorizar esos residuos haciendo una separación, ¿sí? Los residuos se pueden clasificar en orgánicos. ¿Cuáles son estos residuos? Bueno, son todo lo que en algún momento tuvo vida, como lo de origen vegetal. Cáscaras de frutas, de verduras, la poda del pasto, poda de ramas, inclusive el papel en pequeñas cantidades. Cuando ya mandamos ya toneladas de papel a algún otro lugar, se le tiene que dar un tratamiento como si fuera de tipo inorgánico. Y dentro de los inorgánicos, pues tenemos también un sinfín de estos residuos. Ahí entran todos los plásticos, los metales, el vidrio, cartón y papel en grandes cantidades, madera, telas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algo bien importante. De todo lo que se tira, de todo lo que se manda a los sitios de disposición final, alrededor del 50% es orgánico. El otro 50% está compuesto en diferentes proporciones de residuos inorgánicos. Entonces, simplemente si hacemos una separación básica de los residuos orgánicos y de los residuos inorgánicos, le estamos quitando ya al proceso de gestión el 50%, una carga del 50%. Y la buena noticia es que todos esos residuos orgánicos se pueden procesar. El 100% de nuestros residuos orgánicos se puede procesar desde casa haciendo composta. Y ya tuvimos una plática de cómo hacer composta en espacios pequeñitos. Si tú vives en un departamento muy pequeño, cómo hacer composta sin que te genere olor, escurrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero ese 100% de los residuos orgánicos se puede reciclar desde casa. Y si hablamos de los residuos inorgánicos, el 95% se puede incorporar nuevamente a los procesos productivos. Eso quiere decir que solamente un 5% se tendría que ir a un sitio de disposición final, llámese un tiradero a cielo abierto, llámese un basurero o llámese un relleno sanitario. El 5%. Entonces, podemos reducir drásticamente el volumen de residuos que se generan a nivel municipal. Entonces, la valorización son pequeñas acciones que implementamos desde casa, pero también las podemos implementar desde antes de comprar algo. Si vamos a comprar algo, pues se le hace mucha campaña a que se lleven sus propias bolsas para que digan no alto a la bolsa de plástico.
Si van a tomar un café, pero tienen que trasladarse con el café, es mejor que ustedes lleven sus propios termos en vez de estar acumulando vasos, que también cuesta mucho trabajo después reciclar o incorporar a los procesos productivos. Entonces, la valorización inicia desde que tú decides realizar la compra para que no lleves a tu casa más residuos. Entonces, esto es una situación personal en donde cada uno de nosotros aportamos un granito de arena. La valorización, bueno, pues es el resultado de un estudio que establece cómo un desecho pudiera también sustituir a otros materiales dentro de un objeto que está diseñado para cumplir una función determinada. Y por aquí, pues dentro de este ciclo virtuoso, vemos que está la parte de reciclar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros valorizamos y mandamos un residuo en óptimas condiciones para que otra persona, otra empresa lo pueda incorporar, estamos ayudando a reemplazar ciertos materiales para reducir el consumo de otros recursos. Bueno, y a todo esto, pues, ¿qué es la economía circular? Una vez que somos capaces de saber qué hay dentro de nuestra basura, estar conscientes dentro de su impacto y del ciclo lineal como causa de su producción, podemos empezar a estudiar todas las soluciones y todas las alternativas para tener una mejor calidad de vida. Y una de las propuestas más potentes es tomar a la naturaleza como inspiración para el cambio cultural, y esto es la economía circular. En la naturaleza no hay basura. En la naturaleza, todos los residuos que se generan se incorporan nuevamente a la naturaleza y son aprovechados de manera óptima, ¿sí? Es un ciclo virtuoso. Entonces, la economía circular es lo que pretende emular todos esos procesos naturales para no generar residuos y aprovechar al máximo los que se estén generando. La economía circular, bueno, prevé que hagamos un uso eficiente de los recursos naturales, ya que los recursos naturales son finitos. También la economía circular prevé la retroalimentación de los sistemas de producción y comercialización que van desde el diseño de los materiales para que se realice con componentes que puedan ser incorporados de manera limpia a nuevos procesos productivos. Y aquí se trata de que todos los artículos que nosotros compremos, consumamos, etcétera, tengan un final positivo dentro de todo lo que es su ciclo de vida. O sea, se vuelvan a incorporar a esos procesos productivos. La economía circular, bueno, pues es un cambio de paradigma en la manera en que se producen las cosas y también en la manera en que nosotros estamos consumiendo esos productos. La economía circular es una propuesta para romper esa linealidad en que la humanidad ha ido creando, pues esas cadenas de valor que generan productos que no se reintegran nuevamente a los ciclos naturales y entonces están ocasionando otros problemas de salud y de daño al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la economía circular? Pues es un nuevo modelo económico que busca mantener todos esos materiales, los productos y sus componentes en cada uno de los procesos circulares
mediante los cuales pueden ser reintegrados en las cadenas de valor en vez de terminar en un basurero, convirtiéndose finalmente en basura, ¿sí? Incrementando de manera espantosa esos volúmenes que, bueno, los que viven en Minatitlán, pues verán cómo crecen esas montañas en el tiradero a cielo abierto que se tiene ahí en la comunidad, ¿verdad? La economía circular consiste pues en un ciclo continuo que conserva y optimiza el uso de esos recursos utilizados en cada proceso, considerando la existencia de dos ciclos. Uno que es el biológico, que corresponde a la materia orgánica, y también tenemos otro que es el técnico, que corresponde a todos los elementos técnicos y materias primas que componen un producto, los cuales, bueno, pues estos deberían de poderse recuperar y volver a incorporar a la vida productiva, ¿verdad? Y meterlos dentro de esos dos ciclos, tanto el biológico como el técnico de manera circular. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de todos los equipos electrónicos, ¿sí? Si nosotros compramos un equipo electrónico, al final de la vida útil de este, lo que deberíamos hacer es devolvérselo al productor. ¿Para qué? Para que el productor pueda aprovechar todas las partes, estamos hablando del ciclo ahorita técnico, todas las partes y los incorpora nuevamente a los procesos productivos para hacer nuevos equipos electrónicos, ¿sí? A eso se refiere este ciclo técnico. Entonces, ya hay algunas iniciativas puestas en marcha, existen los famosos reciclatrones, en donde se recupera mucha chatarra electrónica, por ejemplo, y se separan las partes, se recuperan metales, se recupera vidrio, se recupera cartón, se recupera madera, plásticos, etcétera. Y entonces evitamos que toda esa chatarra electrónica se vaya directamente a los vertederos, a los basureros, a los tiraderos a cielo abierto o a los rellenos sanitarios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo final de la economía circular? Bueno, es lograr que se instaure este sistema económico en la industrialización y que tenga lugar bajo el paraguas de la sostenibilidad y la reducción de la huella medioambiental. ¿Cómo? Emulando precisamente todos los ciclos naturales en donde no se genera basura y los residuos son aprovechados e integrados para obtener otros materiales y no generan huella medioambiental. Aquí, pues, el leitmotiv de la economía circular es que aprovechemos, que se maximice todos los recursos naturales y no generemos residuos no aprovechables, ¿verdad? Por eso es que todos los diagramas de economía circular siempre es un círculo virtuoso en donde entran los recursos naturales, se fabrican, llegan al consumidor, los usan, pero no los tira, no los convierte en basura, sino que se incorporan a diferentes lugares para que esos residuos sean aprovechados e incorporados nuevamente al proceso de fabricación y entonces tengamos un menor consumo de recursos naturales. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de la economía circular? Vamos a hablar aquí de tres básicos, que es preservar y mejorar el capital natural.
Y este principio pues apunta a la necesidad de preferir y utilizar recursos renovables para los procesos que desarrollamos. Y no solo preservando el capital natural del planeta, sino también mejorándolo y regenerándolo. O sea, no nada más es que hagas el uso óptimo de los recursos, sino que tienes que mejorar esos recursos, ¿sí? O sea, estos beneficios van más allá. Otro es optimizar el uso de los recursos. Este principio pues apunta a diseñar productos desde origen, es el ecodiseño famoso, y procesos con el objetivo de permitir que los componentes y los materiales puedan ser recuperados y reinsertados de nuevo en estos ciclos de funcionamiento. También es importante incrementar la vida útil de los productos que utilizamos y fomentar su reutilización. ¿Ok? Y la siguiente es fomentar la eficacia del sistema. Y con esto se busca reducir el daño que todos nosotros como seres humanos nos estamos provocando a nosotros mismos, ¿sí? En especial todo lo relacionado con nuestra alimentación y también relacionado con otras actividades básicas como es la vivienda, la movilidad, la educación, etcétera. Estos daños los podríamos reducir al detectar y eliminar las externalidades negativas que nuestras actividades están produciendo, como por ejemplo la contaminación que producen los automóviles, los vehículos, los camiones, cuando nos movemos, cuando nos trasladamos de un lugar a otro. La contaminación de las aguas por todas las actividades diarias relacionadas con el agua que hacemos y están relacionadas con el agua. El uso de sustancias tóxicas como limpiadores, como desinfectantes, como algunas medicinas, pinturas, solventes, etcétera. Entonces, si hacemos un análisis de todas nuestras actividades, bueno, podemos tener buenos resultados con el cambio de paradigma de cómo venimos haciendo las cosas. Entonces, es bien importante que tomemos conciencia de la participación que tenemos cada uno de nosotros en la parte de generación de residuos y lo peor, ¿no? La generación de basura. Sí. Bueno, estamos hablando de la economía circular, pero ¿cómo estamos trabajando al día de hoy? El modelo económico que tenemos es una economía lineal en donde, bueno, se extraen las materias primas de los recursos naturales, pasan por un proceso de transformación para convertirse en productos, en bienes, etcétera, y llegan al consumidor. El consumidor las utiliza y finalmente se convierten en un residuo o lo peor, se convierten en basura. Por eso es una economía lineal, porque no hay una devolución de recursos para incorporarse nuevamente en procesos productivos como materia prima. Entonces, debemos dejar este modelo económico de que se obtiene recursos, se produce, se transforma, se consume y se desecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros recursos naturales son finitos. Tienen, ahora sí, un uso ya bien definido, un volumen, y nuestra población está creciendo. Si nosotros seguimos trabajando con este modelo lineal, lo único que estamos haciendo es generar grandes cantidades de basura con todos los problemas asociados con lo mismo, ¿sí? Esta economía lineal
pues se basa, como ya lo vimos, en consumir el recurso, transformarlo, que el consumidor lo utilice y se desecha. Llevando esto a niveles de escasez de recursos, de volatilidad y de incremento en los precios que ya no podemos asumir. Y aquí tenemos una gráfica, pues en lo que dice la economía lineal. En la parte de aporte, pues tenemos agua y alimentación, pero tenemos como un residuo las aguas residuales. En la parte de aporte, la energía y combustibles, pero también como residuo tenemos todas esas emisiones a la atmósfera. En la parte de aporte, los productos manufacturados, y tenemos como un residuo los desechos de herramientas, embalaje, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. En aporte, madera, pasta, metales y plásticos, pero al final tenemos residuos sólidos que se están yendo a un vertedero legal o clandestino, bien manejado o no manejado. Y esto pues es impensable, ¿verdad? Sin embargo, este modelo puede continuar vigente, o sea, no debemos permitir nosotros como seres humanos que este modelo siga vigente durante mucho más tiempo, porque los recursos naturales pues se van agotando inexorablemente mientras la demanda continúa creciendo a un ritmo exponencial. Si echamos un vistazo a todas las previsiones futuras y no tan futuras, o sea, en ya pronto, cerca, es evidente que este modelo económico es insostenible. Se calcula que en el 2030 la Tierra deberá soportar la presencia de más de 9,000 millones de personas con unos recursos cada vez más escasos. Entonces, pues hay que implementar la valorización dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras áreas de trabajo, tomar conciencia de cómo nosotros influimos de manera positiva en soluciones. ¿Para qué? Para que pues al final nuestro medio ambiente no tenga esa carga tan pesada de generar la escasez de recursos por una demanda tan grande que se tiene de los mismos, ¿verdad? Esta escasez de recursos naturales y la generación de residuos a escala mundial hace que sea más necesario que nunca apostar por un cambio de modelo económico. Desde el desarrollo de la revolución industrial, venimos manejando este modelo lineal. Y en la actualidad hay ya casos de éxito en los cuales pues se está haciendo la reincorporación íntegra de muchos materiales en los procesos productivos de empresas en todo el mundo. Entonces, aquí es súper importante que se tome la conciencia necesaria para pues que no generemos más residuos, que tomemos decisiones desde el momento en que vamos a comprar algo. Si ya lo compramos y viene envuelto, empaquetado, etcétera, a ese producto se le busque una solución para que no se convierta en basura, sino que se convierta en un residuo porque le estamos aportando valor por el simple hecho de separarlo. ¿Sí? Y busquemos en nuestras comunidades a dónde podemos llevar ciertos productos. Por ejemplo, yo hablo así de mi experiencia. Nosotros todo el residuo orgánico lo incorporamos a la composta. Yo tengo un área ya destinada para composta, entonces
cuando nosotros llegamos a tirar alguna bolsa porque ya no hay a dónde lo podemos mandar, esa basura no huele, no genera insectos, no genera fauna nociva, etc. Los plásticos los estamos separando también y cuando venimos del municipio en donde nosotros estamos instalados y venimos acá a Guadalajara, hay una empresa que nos queda en el camino que es una recicladora de plásticos. Entonces, pues, nomás nos bajamos y les dejamos ahí la bolsita y ya, pues muchas gracias y que les vaya bien, ¿verdad? Separamos todos los metales que se generan también, como las latas de aluminio, las latas que no son de aluminio, que son material no ferroso, y también separamos el cartón y papel. Y pues vemos qué le hacemos a otras cosas que ya no tienen utilidad para nosotros, pero que no queremos que se conviertan en basura. En Minatitlán se promueve mucho los reciclatrones para todo lo que es chatarra electrónica. Es un evento que se realiza una vez al año. Entonces, guarden todos sus productos electrónicos en un espacio que no les genere problemas para que los lleven ahí. Entonces, ya lo que sale de residuos, que no les podemos hacer nada, se reduce drásticamente, porque pues regalamos la ropa, regalamos juguetes, regalamos libros, regalamos muchas cosas que todavía pueden ser utilizadas por otras personas. Entonces, realmente hay veces que no sale absolutamente nada y hay veces que sí sale, pero es una cantidad tan pequeña porque todo lo estamos separando. Entonces, no es fácil hacer una separación de los residuos. Suena fácil, pero a la hora que tú ya decides tomar esas acciones dentro de tu casa, te encuentras con un residuo que no sabes a dónde lo vas a mandar o qué le vas a hacer o si lo puedes eliminar desde origen. Encuentras muchas interrogantes a la hora de hacer esa separación. Pero el resultado, si todos lo hiciéramos juntos, tendría un resultado muy óptimo y al final del día nos vamos a beneficiar todos. Aquí tengo un comparativo de las dos formas de economía, tanto la lineal como la circular. Si ven ustedes, ya hicimos un pequeño análisis de lo que es la economía lineal y comparado con lo que es la economía circular. Bueno, aquí se ve que el agua y la alimentación sostenible como aporte, bueno, nos trae en la parte de residuo el reciclaje de nutrientes a través de la incorporación de ciertos procesos para que, bueno, esos nutrientes se puedan aprovechar en el ciclo de lo que es la alimentación, pues específicamente de la agricultura. En la parte de aporte de energías renovables, se pretende que no se tengan emisiones a la atmósfera, que sean emisiones cero o la cantidad de emisiones se reduzca drásticamente a porcentajes muy bajos. ¿Para qué? Pues para que no se generen niveles de ruido, gases contaminantes, luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y yo creo que ahora con la pandemia debemos de tomar lo que ocurrió a manera de reflexión, porque mientras estuvimos en todo el mundo encerraditos en nuestras casas, salieron animales que muchos de ellos ya se consideraban extintos. Muchas aguas que ya estaban turbias empezaron a ser nuevamente cristalinas. No había ruido. Y una cosa bien curiosa, como no había tantos vehículos en la calle,
había un clima un poco más agradable. En cuanto se empezaron a dar las aperturas de ciertas actividades y hubo más circulación de vehículos en la calle, empezó a sentirse más calor. Entonces, lo vemos ahí, ese es un ejemplo tangible, muy perceptible, muy claro de cómo nosotros aportamos pues, a todo lo que ocurre en el medio ambiente. Bueno, regresamos a la gráfica. Dentro del aporte tenemos los servicios y los productos sostenibles, ¿verdad? Es decir, hay un ecodiseño desde origen de un producto, lo que nos permite la reutilización, reincorporación y reciclaje de todos esos materiales, ¿verdad? Para que existan 0 residuos. En la parte de madera, pastas de fibra sostenibles, etcétera. Bueno, pues podemos incorporarlo nuevamente en composta, en sistemas de abono y para la generación del biomasa. O sea, la economía lineal consume y genera residuos. En la economía circular se consume de otra manera, pensando desde origen un producto con su ecodiseño para que no se convierta en residuo y se incorpore nuevamente a diversos procesos, tanto técnicos como biológicos. ¿Sí? Entonces, tiene muchísimas ventajas porque convertimos toda esta economía en un círculo virtuoso. La escasez de recursos hoy en día es un problema para las empresas, pero también lo podemos convertir en una oportunidad si asumimos un modelo de economía circular. Entonces, no todo es crisis, vamos viendo las cosas con ojos de oportunidad, con creatividad y sobre todo con responsabilidad para incorporarnos en estos procesos productivos. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente una comparación de la economía circular contra la economía lineal. Bueno, pues este modelo, como ya lo habíamos mencionado, busca emular, reproducir artificialmente todos los procesos de la naturaleza para hacerlos más sostenibles. Es decir, aprovechar al 100% los recursos que la naturaleza nos provee para volverlos a incorporar en los procesos productivos y no generar residuos de ningún tipo, ni residuos sólidos, ni emisiones a la atmósfera, ni aguas residuales, ¿sí? A comparación de la economía lineal, en donde extraes, generas, transformas, creas, consumes y al final tiras. Al final del día generas una emisión sólida, gaseosa, líquida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esta economía circular busca que nuestras actividades sean pensadas desde sus inicios, desde el origen del desarrollo de un producto de forma sustentable, para que al momento de diseñar tomemos en cuenta el ciclo de vida completo de cada uno de los productos que nosotros usamos en el día a día, asegurándonos de no desperdiciar los recursos que ellos albergan. Y bueno, ya les di yo un ejemplo, que es el caso de los electrodomésticos, ¿verdad? Lo correcto aquí sería que se los pudiéramos devolver a las empresas, pues una vez que se descompongan y ya no exista la reparación, ya no tenga arreglo ese equipo. ¿Para qué? Para que esa empresa pueda recuperar esos materiales y volverlos a utilizar en nuevos procesos productivos, porque pues ellos tienen toda esa tecnología. Ahora, si ahorita no se da el caso así, pero existen eventos como los que yo les he comentado del reciclatrón, de llevar las cosas a una planta recicladora, etcétera, etcétera, hagámoslo. Hagámoslo, no lo pensemos 2 veces, porque insisto, el beneficio al final es para todos.
¿sí? Aquí, por ejemplo, me voy a regresar, en esta lámina, pues estamos viendo un círculo de uso para lo que viene siendo una botella de PET. Pero vamos a entrar a más detalle haciendo un análisis de los problemas que puede generar una simple botella de PET. ¿Qué acciones alternativas debemos tomar y aplicar nosotros para lograr incorporar nuestras actividades a lo que es una economía circular? Bueno, pues tenemos aquí algunas opciones como rechazar, reducir, reparar, reutilizar, reciclar, compostar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay mencionamos cuando hablamos de residuos de 3 R's, que es reducir, reusar y reciclar. Sin embargo, hay autores que manejan hasta 7, hasta 9 R's. Y una de las más importantes que hemos dejado de usar, y no, yo estoy segura que nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, sí la llevaban a cabo, que es la de reparar. Ahorita pues se descompone algo y pum, órale, tíralo, y el que viene, ¿no? El que sigue. Al reparar, estamos prolongando la vida útil de un equipo, estamos dándole una segunda oportunidad, estamos ayudando a que no haya consumo de más recursos para la fabricación de nuevos equipos. Por lo tanto, pues es importante que aprendamos a aplicar cada una de estas R's y de estas actividades en el día a día, ¿no? Rediseñar. Si ustedes son fabricantes de algún producto, busquen la parte del ecodiseño en donde incorporen elementos que sí puedan ser reutilizables o reciclables. Reducir. Tratemos de vivir con lo que es el minimalismo, compremos solamente lo que es necesario, llevemos nuestras bolsas de plástico para reducir el número de bolsas que nos vamos a llevar a nuestras casas. Reutilizar todo aquello que se puede reutilizar para un mismo fin o para fines diferentes, úsenlo, por favor, reparen todo aquello que esté dentro de su alcance o que esté dentro del alcance de un técnico cercano que les pueda ayudar a que ese aparato, ese equipo vuelva a funcionar. Sí, renovar, bueno, pues actualizar las cosas antiguas o usadas para lograr que puedan volver a dar función o servicio para las que fueron creadas, haciendo de la mano acá con la reparación, para que si un teléfono, pues nada más es cuestión de cambiarle ahí un alambrito o quizás la batería, bueno, pues le ayudemos a prolongar su vida útil. Recuperar, bueno, pues tomar todos esos materiales que ya se usaron para incorporarlos nuevamente a otros procesos, al igual que reciclar, pues introducir materias residuales en procesos productivos como si fueran materias primas nuevas. ¿Sí? Entonces, aquí, y podemos seguir hablando de más R's, por ejemplo, está la R de regalar. En un evento que hicimos en un kinder, se les decía a los niños, se les hablaban de 4 R's, que era reducir, reusar, reciclar y regalar. Les decíamos, tus juguetes y tu ropa que tú ya no quieras, regálalo a otro niño que le puede ser útil y que no cuenta con todos los recursos para tener ese juguete o esa ropa. Entonces, podemos mencionar varias R's, inclusive la C de compostar, para incorporar en nuestras actividades, ¿verdad? El análisis de ciclo de vida que ya comenté, bueno, pues es una herramienta que nos sirve para estimar y evaluar los impactos ambientales atribuibles a un producto desde la etapa de extracción de materias primas de la naturaleza hasta el retorno de esos materiales al medio ambiente, ya sea, como ya lo vimos antes, del ciclo biológico o a nuevos productos en el ciclo técnico. Entonces, aquí vemos, por ejemplo,
el ciclo de vida muy gráfico de un producto, donde está la extracción de la materia prima, la manufactura, el empaque y el transporte, el uso por parte del consumidor y al final la parte de disposición de esos residuos. En la parte de abajo está un análisis también muy rápido de los impactos ambientales que tiene este tipo de economía, ¿verdad? Hacemos el uso de recursos renovables y no renovables y tenemos estos impactos ambientales. El calentamiento global, la acidificación del medio ambiente, la eutroficación, el daño en la capa de ozono, la creación de smog, deterioro abiótico y los residuos reciclables y no reciclables, que al final del día se convierten en basura. Por ello es importante conocer este análisis del ciclo de vida de un producto y comprender cuál es la utilidad de este para poder entender la importancia del rechazo y de la reducción de esos residuos desde origen. Y con esta herramienta podemos entender todo lo que consumimos, podemos entender que todo lo que consumimos tiene un antes y un después. ¿Sí? Este análisis del ciclo de vida, bueno, pues es posible visualizar todo el impacto que genera en un producto y solo cuando se considera toda la historia del producto. ¿Sí? Se ha satanizado, ahora sí hasta el cansancio, las botellas de plástico, ¿verdad? Pero seguimos consumiendo botellas de plástico. Entonces vamos a hacer así un análisis de los impactos ambientales que genera una botella de plástico, ¿verdad? Es posible, bueno, que evidenciar el ciclo lineal que hemos mantenido por mucho tiempo, en el que estamos extrayendo los recursos, se procesan, se distribuyen, se consumen y se convierten en residuos. Y esto ha generado en estos últimos 50 años cambios drásticos en el medio ambiente, batiendo cifras récord. Y un problema que tenemos ahorita pues es el calentamiento global, que va muy asociado junto con la cultura de sobreconsumo, y esto pues nos está llevando a un déficit de recursos naturales, además de que genera grandes cantidades de residuos al año. Sí, en resumen, estamos acostumbrados a este ciclo lineal, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar este análisis de los impactos ambientales de una botella de plástico. Sí, vamos a ver los impactos ambientales de una botellita de plástico. Bueno, ¿cuál es la materia prima para hacer estas botellas de plástico? Es el tereftalato de poliéster, conocido como PET, y que se extrae del petróleo, ¿sí? Ustedes conocen cómo es, yo creo que han visto por lo menos en fotografías, en videos, cómo es la parte de extracción del petróleo. Se hace un agujero, se llega al yacimiento, ahí hay gas, el petróleo sale a presión y pues es una actividad sucia que daña el suelo, y si hay agua ahí cerca, pues daña el agua, la flora, la fauna, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya está por demás hablar de todos los impactos ambientales que solamente la función de la extracción del petróleo genera. Entonces, pero ahí, en ese punto, no se produce la botella de plástico, sino que tiene que ser transportada por diferentes medios de transporte, háblese por tubería, por barco, se los estoy diciendo en cuanto a la parte económica, lo más barato, ¿no? Lo más barato es la tubería, de ahí le sigue el barco, de ahí le sigue el carro tanque y de ahí el autotanque, es el más caro de todos. Entonces se manda ese crudo, ese producto a una refinería, pero también en una refinería
no nos hacen la botellita de plástico, sino que ahí se refina el petróleo y se obtienen ciertos productos petroleros con procesos que son complicados y que también generan ciertos impactos ambientales, al igual que los anteriores, que son los de transporte, ¿sí? Generan impactos ambientales. Y podemos ir haciendo una listita de todos los impactos ambientales que se generan en cada uno de esos procesos y darles una ponderación y al final del día podemos ver qué tanto impacta una botella. Bueno, volvemos a lo mismo. En la refinería no hacen la botellita de plástico, por lo cual parte, o sea, los petroquímicos, vamos a decirle, los petroquímicos crudos que se sacan de una refinería, se tienen que transportar por los medios que ya mencionamos, tubería, barco, carro tanque y autotanque, a una industria petroquímica, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que en la industria petroquímica todos esos productos también tienen ciertas transformaciones con los debidos impactos ambientales que se generan por todos esos procesos que se dan en este tipo de industria. Pero también ahí no se hace la botellita de plástico, por lo cual el producto, ya una vez procesado, tiene que volverse a transportar por los medios que ya mencionamos y que este mecanismo de transporte también genera sus impactos ambientales. El producto puede ser, de hecho se va hacia los distribuidores que venden en grandes volúmenes ya la materia prima procesada para la elaboración de los diversos plásticos. Anteriormente el distribuidor no hacía ya el producto terminado. Sí, ahorita, bueno, las cosas han cambiado, por lo que también en ese punto no tenemos la botella y tiene que transportarse a los fabricantes esa materia prima para elaborar las botellitas y con sus respectivos impactos ambientales. Ahí el fabricante ya tiene la materia prima y hace sus preparaciones, sus mezclas y todo para elaborar la botella. Pero pues también ahí no vamos a ir a comprar una botella de agua, ¿verdad? O una botella con agua o una botella con refresco. Entonces, tienen que ser transportadas todas esas botellas y tapaderas y etiquetas, etcétera, a una embotelladora, sea la marca que ustedes quieran, ¿sí? El hecho de, ahí nos podemos ir a hacer otro análisis de los impactos ambientales, de la extracción del agua, el transporte del agua, el procesamiento, etcétera, etcétera, hasta llegar a la parte en donde juntamos el líquido con la botella y todos los impactos ambientales asociados con todas esas operaciones. Pero también en la embotelladora no te van a vender una botella de agua. Entonces hay que transportarla, hay que transportar todas esas botellitas chiquitas, grandes y más grandes a los puntos de venta, ¿sí? Entonces pueden ser al menudeo o pueden ser al mayoreo. Esos puntos de venta pueden estar cerca de nosotros o pueden estar un poco más retirados, hasta que llega a nosotros como usuarios finales. Dentro de estos puntos de venta se generan también impactos ambientales por el manejo y la venta de estas botellas de agua y nosotros al tenerlas en nuestras manos, ¿qué les gusta? 10 minutos, 1 hora, 2 horas, después de que la usamos, o sea, después de que nos terminamos el líquido, esa botella se convierte en un residuo, ¿sí? Y si hacemos una mala disposición y pensamos con la idea de la economía lineal, hasta ahí llegó la vida útil de ese producto, ¿sí?
Pero si nos empezamos a incorporar a lo que es la economía lineal, a esa botella que yo tengo en mis manos, le puedo dar una segunda oportunidad al separarla dentro de mi casa y al llevarla a una recicladora. En Minatitlán hay un evento que se hace cada mes y se llama el Mercado del Trueque, y ahí ustedes pueden llevar muchos residuos que se los cambian por despensa, ¿sí? Entonces, yo estoy segura que en las ciudades en donde ustedes están pueden haber muchas iniciativas. Hay que apoyarlos porque esto es en beneficio de todos, ¿sí? Entonces, y aquí dentro cuando ya convertimos esa botella en basura, porque lo estamos mezclando con otros, pues hay impactos ambientales también. Desde que va al contenedor, llega el camión, se lo lleva al vertedero, al basurero, al tiradero, al relleno sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver un solo producto, que es una botella de plástico, todos los impactos ambientales que genera. Hagamos ahora el análisis, por ejemplo, de un equipo electrónico que es mucho más complejo, porque todos los materiales que conforman ese equipo electrónico, pues provienen de diferentes recursos naturales, y además puede que vengan de diferentes países, ¿sí? Entonces, el impacto ambiental no es local, ya es muy general. Estamos generando problemas a otros lugares simplemente por traer el celular de última generación, ¿sí? Hay otra cosa que genera muchísima polémica en la economía lineal, y es la obsolescencia programada, principalmente en los equipos electrónicos. Es por eso que es importante empezar a producir con sistemas circulares que permitan aprovechar nuevamente los materiales dentro del mismo ciclo de producción, no solamente para disminuir el impacto ambiental que el mismo objeto está causando al planeta, sino revalorizar los recursos naturales que se usaron en ese proceso productivo para hacer ese equipo. La obsolescencia programada, pues es la vida que ya tienen programada muchos de los equipos electrónicos, sobre todo, por ejemplo, los teléfonos celulares, para que te duren 2 años, así un tiempo, ¿no? 2 años, y ya de ahí te empiezan a dar muchos problemas. Esto es algo que genera mucha polémica en este tipo de industria, pues porque a la industria le conviene seguir vendiendo y sacando innovaciones. Pero, bueno, ya hay quienes se están incorporando a este nuevo modelo económico de economía circular, ok, están programados ya no para 2, están programados para 4, ¿no? Porque los componentes no resisten, hay actualizaciones, etcétera, etcétera, pero con pequeñas reparaciones o actualizaciones y todo pueden seguir trabajando y se prolonga su vida útil, y muchas de estas empresas ya están aceptando el producto que ya no funciona para recuperar muchos de estos materiales. Son algunos de los casos de éxito que ya están trabajando. Sí, entonces, tenemos aquí que se habla de los 7 pilares de la economía circular, que depende en qué parte del escenario estamos. Bueno, es recomendable que los vayamos incorporando. Uno es el diseño ecológico. Hay que pensar fabricar un producto que tenga características tales que pueda ser fácil reincorporarlo nuevamente a procesos productivos. La economía funcional, en donde pues nada más compra lo que necesites y comparte algunas cosas. Por ejemplo, un taladro. Compras un taladro, estamos hablando a nivel doméstico, no a nivel industrial.
un taladro, ¿cuántas veces en el año lo vas a usar? Quizás 2 veces, pero pues sabes que tu hermano tiene un taladro, mejor hay que compartir ciertas cosas a la hora que nos transportemos. Si sabes que tus vecinos, hermanos, primos, familiares van sobre la misma ruta, pues hay que, en vez de que salgan 3 o 4 vehículos, pues ir rolando el carro. Una semana te toca a ti y ya sobre la ruta vas dejando a la gente. La otra semana le toca al otro. Entonces, en vez de que haya 4 vehículos en la calle, nada más hay uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El otro es pues la reutilización de muchos productos que se puedan reutilizar para lo mismo o para otras actividades, pero también tratar de alargar esa vida útil de ese equipo o producto. La reparación de los equipos electrónicos, volvamos a incorporar esta buena práctica en nuestros hogares, en nuestras empresas. Si un equipo se puede reparar, mándalo a reparar para que le alargues esa vida útil. ¿Sí? La refabricación de las cosas, algo que genera muchísimo dolor de cabeza, pues son los cartuchos de las impresoras. Algunas empresas, cuando adquieres el nuevo, se llevan a cambio el viejo, le hacen mantenimiento, limpieza, le cambian los chips, etcétera, etcétera, y vuelve a tener utilidad. Pero hay empresas que no te los aceptan y esto se convierte en un problema bastante complicado. El reciclaje de diversos materiales que utilizamos, plástico, vidrio, metales, papel, cartón, maderas, etcétera, 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 hay que incorporarlo, hay que aprender a valorizar, hay que aprender todas esas etapas para que no generemos basura. Y pues la ecología industrial, las empresas deben empezar a realizar cambios para trabajar con sistemas más limpios y más amigables con el medio ambiente, llegando a la generación cero de emisiones al suelo, al agua, al aire, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues este modelo lineal acaba convirtiéndose todo recurso natural en un residuo que ya no es productivo. ¿Sí? Y pues para que lleguemos a esta última etapa de un producto se requieren muchos recursos naturales, se requiere mucha energía y en todos esos pasos que ya vimos, pues se generan muchos impactos ambientales. Entonces, hay que reflexionar en lo que consumimos, en las acciones que nosotros podemos implementar para que no se generen esos residuos. Como he venido diciendo, los recursos son finitos. En este caso voy a hablar en específico del agua y bueno, uno de ellos es el agua y pues esta fotografía me parece muy bien porque muy gráfica, porque a pesar de que siempre decimos así que el 75% de toda la masa de nuestro planeta es agua, pues sí, es agua, pero es agua salada, que no nos sirve para el campo y no nos sirve para consumo humano. Y en esta fotografía está el 3%, 3.5% de manera gráfica de lo que es el agua dulce, el agua utilizable, y todo lo demás pues es agua salada. Entonces, para que vean la magnitud del problema que tenemos con el agua. El agua pues es limitada porque existe en el planeta en una cantidad física, es decir, no puede aumentar ni puede disminuir. Lo que nosotros hacemos es cambiar las características del agua potable a no potable. Alrededor del 71% de la superficie de la Tierra está cubierta con agua y los océanos concentran el 96.5% del agua de todo el planeta.
Entonces el 3.5 es lo único que nos queda como agua dulce, ¿verdad? El resto, que es agua salada, pues no es útil para la población. El 2.15 lo vamos a encontrar en los glaciares y en los casquetes de hielo. Y el resto, que ya nos queda un 1.8%, es agua dulce, ya sea superficial o subterránea, pero pues la primera, lo que es el agua superficial, representa solamente el 0.7% que encontramos en ríos y en lagos. El agua es dinámica, nunca está quieta, y gracias a su ciclo nuestro planeta se puede abastecer. Y vamos a ver ahorita la siguiente imagen para que vean pues que el agua tiene esa movilidad, ¿verdad? Se encuentra de manera superficial en algunos ríos, el 0.7% aproximadamente, se evapora por los cambios de temperatura en la atmósfera, se condensa, llueve, cae, abastece los cuerpos de agua subterránea y también los de agua superficial, se recolectan ellos y vuelve el ciclo. Se evapora, se condensa, se precipita y se recolecta, ¿verdad? Lo que estamos nosotros haciendo es que cambiamos las características de esa agua dulce o esa agua potable a no potable. Entonces, este ciclo del agua, pues es un proceso cíclico en donde pues estamos viendo que el vapor de los mares y océanos asciende hacia las capas altas de la atmósfera, donde se condensa, se forman las lluvias por diferencia de temperaturas, provoca esa precipitación, llega a la superficie terrestre, se filtra en el terreno, se evapora, pasa a la atmósfera y comienza el ciclo, ¿verdad? Entonces, este es un ciclo infinito, ¿sí? Pero qué calidad de agua está dentro de ese ciclo, cómo la estamos dejando nosotros después de hacer un uso de esa agua. Entonces, uno de los retos es la escasez de recursos que se provoca por la economía lineal. Y el otro reto a nivel mundial es la gran cantidad de residuos que generan los productos que ya llegaron al final de su vida útil. Es cierto que muchas de las administraciones occidentales hace años incentivan políticas que están favoreciendo el reciclaje y la reutilización, pero el volumen de residuos que genera la sociedad es tan grande que no son suficientes para acabar con el problema a nivel mundial. El incorporar nuestras actividades y nuestros procesos a la economía circular nos cambia las reglas de juego de cómo veníamos haciendo las cosas. Este nuevo modelo pues representa una estrategia de desarrollo que se centra en reducir el consumo de los recursos, asimilar los procesos productivos de la naturaleza en donde hay cero residuos y todo aquel residuo se convierte en un nuevo recurso, ¿verdad? Entonces es un ciclo infinito, es un ciclo virtuoso. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay algo muy importante en donde hay un actor que tiene un peso considerable en este nuevo modelo de economía y son los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque son las instituciones más cercanas a los ciudadanos y a las empresas. Entonces, lo que ellos hagan tiene un impacto dependiendo de cómo lo manejan, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos pues son instituciones que su trabajo es gestionar porciones de territorios, a veces más grandes, a veces más pequeños, pero que estas gestiones pueden ser decisivas para el éxito de la aplicación de políticas de sostenibilidad integral del territorio.
Hablando del tema ambiental, los ayuntamientos son necesarios, pero aquí, ojo, no serán suficientes si la ciudadanía, las instituciones educativas, las empresas no hacen su parte. Para esto, pues es muy necesario que se generen políticas que presionen la realización de actividades muy puntuales, pero además de que se implementen incentivos más generales para lograr retos como todos los marcados en la Cumbre de Clima de París en el 2015. Es necesario que se tenga el conocimiento, se desarrolle una estrategia a favor de ese equilibrio sostenible. Pero, insisto, no será posible si los ciudadanos, las empresas, las instituciones educativas y los municipios no actúan de manera constructiva, de manera proactiva. ¿Sí? Entonces, hay que apoyar a todas aquellas organizaciones, ONGs, que están tomando iniciativas, apóyenlas, apoyen las políticas de sus ayuntamientos, orienten, si ustedes tienen el conocimiento, si ustedes tienen la capacidad, orienten a los ayuntamientos, que no se politicen las cosas, sino que se desarrolle una estrategia para el bien de toda esa comunidad que puede ser compartida con los ayuntamientos vecinos y que también puede ser compartida, si es el caso. Aquí en Jalisco hay un caso de éxito en donde ya es también interestatal, o sea, hay la participación de 7 ayuntamientos en un proyecto en donde no se están generando basura. Son municipios que viven principalmente del turismo y que incorporaron a un ayuntamiento del estado de Michoacán. ¿Sí? Entonces, sí es posible, sí es viable. Aquí no se trata de ser la estrella política de esta estrategia, sino se trata de tener esa sensibilidad para llevar a buenos resultados una política estratégica en materia de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, pues el ayuntamiento tiene un peso bastante fuerte para llevar al éxito esta política, ¿verdad? Entonces, la economía circular se podrá aprovechar incentivos y reglamentos supralocales, pero su concreción debe ser lograr práctica y mesurable. ¿Sí? Entonces, debemos de establecer esos indicadores que nos digan que también está funcionando o no la política relacionada con un aprovechamiento de los recursos y la generación cero de residuos. Sí, aquí como ciudadanos luego escuchamos, es que la ciudad está toda sucia porque el ayuntamiento no pone los botes de basura suficientes. Situación muy contraria a lo que hemos venido hablando. Si no generas basura, ¿para qué quieres botes? ¿Verdad? Cuando los ayuntamientos ponen esos botes, esos contenedores en las calles, pues es nada más para cualquier residuo pequeño que si estando en la calle se genera, ahí se deposite. Pero luego nos encontramos, como en las fotografías originales, que se pone un contenedor y toda la comunidad va y lleva sus bolsas de basura a ese punto. Y no es la función de esos. En un evento en donde que participé y que había personas con mucha experiencia a nivel mundial, pues una cosa en la que se insistía, un tema en el que se insistía bastante, es que
si los ciudadanos hiciéramos la parte que nos corresponde en hacer una gestión correcta de los residuos, los ayuntamientos ya no tendrían que gastar ese recurso económico en más camiones de basura, en más botes para basura, en más personal de limpia pública, ¿verdad? Esos recursos los aprovecharían en otras cosas. Sin embargo, es muy cómodo, el ayuntamiento dice, es el ciudadano que no hace su parte, y el ciudadano dice, es la autoridad la que no hace su parte. Es por eso tan importante que esta estrategia tiene que ser integral, en donde ciudadanos, instituciones educativas, empresas, industria y ayuntamientos participen de la mano. ¿Sí? Si no, una sola parte jalando una cuerda con todos los demás en contra, no se lleva a ningún lugar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todavía faltan muchas cosas, pero como ciudadanos responsables que ya tenemos toda esta información, vamos haciendo la parte que nos corresponde. Entonces, como ciudadanos, pues hay que rechazar lo que no sea conveniente utilizar porque no reúne todos esos requisitos de que ese producto, una vez que se agota su vida útil, se puede incorporar a los procesos productivos. Si ya hay esas iniciativas en marcha, puestas por ONGs o puestas por el mismo ayuntamiento, apoyémoslas. Reforcemos, invitemos a vecinos, a familiares, a que se incorporen a todas estas iniciativas, porque al final el resultado es un beneficio para todos. Entonces, nosotros somos la solución a este problema tan grave y somos la solución para hacer un cambio en este modelo económico de obtener una economía lineal a una economía circular en donde nuestros residuos se convierten en materia prima para nuevos procesos. Podemos nosotros decidir no generar basura. Eso desde casa lo podemos hacer separando y valorizando nuestros residuos, rechazando todos aquellos productos y materiales que ya no podrán ser recuperados, disminuyendo el consumo de artículos o productos que muchas veces no son innecesarios. Por ejemplo, la bolsa de plástico no es necesaria. ¿Cómo realizaban las compras nuestros padres y nuestros abuelos? A todos lados llevaban sus propias bolsas, bolsas que duran años, ¿verdad? Y no había el problema que existe hoy. Lleva tus propios termos en vez de estar comprando botellas de agua, etcétera. Y algo bien sencillo, ¿no? Un ejercicio que ustedes pueden hacer llegando a su casa, o si ya están en su casa, háganlo terminando esta charla. Revisen su cocina y vean cuántos de todos esos artículos que tienen en su cocina, platos, tazas, vasos, sartenes, cucharas, etcétera, 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 usan a diario, ¿sí? O revisen también sus armarios o sus closets y vean cuánta ropa ya no usan o cuánta es la que usan en realidad. Hagan ese análisis así con conciencia, háganlo con una cabeza fría, no lo hagan con el corazón, porque luego a los artículos les ponemos una parte sentimental y nos cuesta mucho alejarnos de ellos. Entonces, hagan eso y se van a dar cuenta, si acomodan lo que en realidad usan contra lo que no usan, nos vamos a sorprender del resultado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hay que considerar que el rechazo y la reducción son los pasos más importantes y que generan un impacto positivo. Y aquí hay 3 estrategias por la experta de basura cero, Bea Johnson, ¿verdad? Evita el uso de materiales desechables. Por favor, ya no vayas a la tiendita de la esquina a comprarte tu café. Prepara tu propio café. Y si tienes que ir, lleva tu propio termo. Entonces, no uses ya desechables. Elimínalos de tu vida. Lo puedes hacer
no es difícil, ¿verdad? Y esta actividad, simplemente evitar todos esos materiales desechables, va a generar un gran ahorro económico y de tiempo. Tu bolsillo te lo va a agradecer, puesto que vas a dejar de pagar una y otra vez por los mismos productos, que vas a usar unos cuantos minutos y vas a dejar de ir a la tienda N cantidad de veces por ese producto desechable. Además de que tu hogar te lo va a agradecer, y también el basurero, ¿verdad? Porque ya no vas a mandar todos esos productos al basurero, ¿sí? Entonces, lleva tu termo, lleva tu botella, lleva tus propias bolsas, no compres platos, vasos, popotes, etcétera. Compra local y a granel. Con esta actividad, bueno, pues también ayudamos a todos los comercios de nuestra comunidad, pero si llevas tus propios toppers para comprar a granel, te estás ahorrando la bolsita de plástico, te estás ahorrando el costalito, te estás ahorrando un envoltorio de papel quizás que no son necesarios. Ve y busca todas las tiendas en tu comunidad que vendan a granel, vete a los mercados sobre ruedas, vete a las ferias libres y lleva tus propias bolsas o tus propios contenedores para que ahí compres frijol, arroz, otras semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, pues también beneficias a los comerciantes locales. Rechaza, rechaza y rechaza. No aceptes promociones. Aquí luego nos hablan muchísimo por teléfono de Innova, que son todos los que venden cosas por televisión, de que tienen el equipo fulano de tal, que al 50% y que si lo compras te van a regalar otra cosa, pero a veces son cosas que no vas a utilizar. Entonces, no caigas en esas promociones, porque lo único que estás haciendo es afectar tu bolsillo y generar más residuos. Deshazte de todo ese correo basura. Si te es posible que tus estados de cuenta, tus facturas y todo te las manden de manera electrónica, excelente. Para que, porque un estado de cuenta en donde nada más tienes, por ejemplo, 4 movimientos, viene con 4 o 5 hojas, ¿no? La primera es la presentación del banco, la segunda es tu estado de cuenta, la tercera es todo el aviso de privacidad, y la cuarta es hay un código de barras para que si lo quieres ver en tu celular, veas lo mismo que ya tienes impreso en papel. Entonces, si puedes hacer que todo eso te lo manden tu correo electrónico, mejor. No aceptes tarjetitas de presentación de personas que ya tienen su contacto, y así pequeñas actividades en donde puedes, en donde rechazando disminuyes la cantidad de residuos que estamos generando y ayudamos a que no se consuman más recursos naturales. ¿Sí? A nivel personal, ¿yo qué puedo hacer? Hay que cambiar de hábitos y costumbres y romper esos paradigmas que tenemos, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos de productos de uso común. Por ejemplo, las bolsas plásticas. Bueno, pues estas se generan en grandes cantidades y suelen terminar en vertederos, rellenos sanitarios, basureros, y además tardan en degradarse cientos de años. Nosotros nos vamos a morir y esa bolsa ahí va a seguir generando impactos ambientales y daños al medio ambiente. Alternativa, bueno, lleven ustedes su propia bolsa de tela, de algodón, ustedes háganlas, y pues estos materiales de todos estos productos naturales, pues se pueden al final del día compostarse. Popotes, bombillas, pajillas, pitillos de plástico, etcétera, no se pueden reciclar, generan muchísimos problemas en el medio ambiente. Si los pueden evitar, bueno, pues pidan sus bebidas sin popotes, pero si no, pues usen los de acero, los de bambú, papel o de vidrio. Los cepillos de dientes de plástico no se pueden reciclar. Y usen cepillos compostables o de bambú. Cubiertos de plástico y platos desechables tampoco se pueden reciclar. Lleven su propio kit de cubiertos
Pueden ser de cerámica, de acero inoxidable, etcétera, etcétera. A nosotros nos invitaron a una reunión en donde llevamos nuestros propios platos para una fiesta infantil y nuestros propios vasos, y se me hizo una, así decía en la invitación, trae tus platos y trae tu vaso, porque no va a haber aquí desechables, ¿no? Y a mí me pareció una idea excelente. Las soluciones son muy simples, todo cambio trae muchos beneficios. Los papeles de regalo, pues la vida útil de estos papeles es muy corta, pero si hacemos un análisis de los impactos ambientales que se generan por la tala de árboles, el proceso de transformación, etcétera, etcétera, vemos pues que generamos muchos problemas ambientales. Aviéntenle ahí creatividad, envuelvan en telas, en camisetas, en otros papeles que ya tengan ahí. Digo, aquí la imaginación es el límite. Hay muchísimas maneras de envolver un regalo de manera creativa. Los vasos de poliestireno expandido generan muchos problemas y son pues los que luego nos dan en donde compramos algún café o compramos un té o algo. Y bueno, pues aquí hacemos el mismo análisis de los impactos ambientales porque pues la materia prima base deriva del petróleo. Sí, y pues algunos en muchas comunidades no se pueden reciclar. Entonces, lleven ustedes sus propios vasos reutilizables, sus termos de acero inoxidable, etcétera. Todas las que son servilletas y toallas desechables también generan un gasto energético, pero pues además provienen de un recurso finito como son los árboles. ¿Ah? Y los árboles es la única máquina que produce oxígeno. Si nos acabamos los árboles, pues no sé qué vamos a hacer. Y reemplázalas por servilletas de tela que son lavables y reusables. En el caso de las toallas higiénicas o tampones, bueno, no son ni reciclables ni tampoco son compostables. Y además, pues a la larga se convierten en un residuo peligroso, biológico, infeccioso. Entonces, utiliza la copa menstrual, que hay una página Ecofriendly que las vende. La pueden buscar en Facebook. Y hay muchísimas empresas que las venden, ¿verdad? Los vasos de polipapel, el papel que está recubierto con plástico, bueno, no se puede reciclar, no lo podemos mandar a la composta por esa peliculita de plástico que tiene, entonces usen su propia taza reutilizable. Fíjense que nosotros, cuando yo hice la especialidad, pues como teníamos que madrugar para la primera clase, a todos se nos antojaba la tacita de café, y pues ya nos organizamos junto con los maestros, llevamos una cafetera y todos los días que íbamos a clases llevábamos nuestra taza. Sí, a mis hijos les habían regalado en una fiesta infantil una tacita de plástico muy bonita, y pues para que fuera más fácil para mí cargarla en la mochila, entre todas las cosas que cargaba, yo cargaba mi taza de plástico. Muchos compañeros hacían exactamente lo mismo, ahí les andábamos pidiendo prestados a nuestros hijos las tazas para poder tomar el café y no generar más residuos, ¿verdad? Pero ya después, pues, adquirimos nuestros termitos y todo, y bueno, ya usábamos nuestros propios termos y ya no le quitábamos a nuestros hijos nada. Los vasos o las botellas plásticas, igual, ya hicimos el análisis de los impactos ambientales, y pues lleven la suya, rellénenla, usen las de acero inoxidable, etcétera. Y las pastas de dientes en tubo, pues aparte de que el tubo de plástico no se puede reciclar, luego vienen adentro de una cajita de cartón que también no se puede reciclar. Y ahorita algunas empresas ya están haciendo un tubo de papel que cuando se termina la pasta se puede compostar. Entonces, o hagan su propia pasta de dientes casera, aquí está la receta, es una cucharadita de aceite de coco, media cucharadita de bicarbonato de sodio, ahí dice socio, es sodio, 20 gotitas de aceite esencial de menta para darle sabor, pero le pueden poner algún otro sabor que a ustedes les agrade. Bueno, esta es nuestra información de contacto.
Tenemos ahí 3 correos electrónicos, 3 números de teléfono directo. Tenemos aquí 2 números de WhatsApp para que se comuniquen a través de ese medio. Tenemos nuestra página en Instagram, que es Emprende Asesoría, también en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube. Yo los dejo. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado compartiendo esta información con todos ustedes. Los esperamos la siguiente semana.